Suma Teológica, parte segundos, Tindondiae, cuestión 99. El sacrilegio. Trataremos a continuación de los vicios de irreligiosidad, que son expresión de irreverencia hacia las cosas santas. Q. Nos köpte intra. En primer lugar, del sacrilegio. Después, de la simonía. Acerca del sacrilegio, hacemos 4 preguntas. ¿Qué es el sacrilegio? ¿Constituye un pecado especial? ¿Qué especies hay de sacrilegio? ¿Qué castigo se aplica al sacrilegio? Artículo 1. ¿Consiste el sacrilegio en la violación de una cosa sagrada? Lat. Objeciones por las que parece que el sacrilegio no es la violación de una cosa sagrada. 1. Porque leemos en el decreto 17 de Q. 4. Cometen sacrilegio los que discuten las decisiones del príncipe, poniendo en duda que la persona por él elegida sea digna del honor que le concede. Pero esto nada tiene que ver con las cosas sagradas. Luego, según parece, el sacrilegio no importa violación de las cosas sagradas. Se añade allí mismo que si alguien permite a los judíos el ejercicio de cargos públicos, sea excomulgado como sacrílego, pero los cargos públicos parece que no guardan ninguna relación con las cosas sagradas. Luego el sacrilegio, según parece, no implica la violación de una cosa sagrada. Mayor es el poder de Dios que el de los hombres. Pero las cosas sagradas reciben del poder de Dios su santidad, luego no pueden ser violadas por los hombres, y por consiguiente, no parece ser el sacrilegio la violación de una cosa sagrada. Contra esto está el que San Isidoro, en el libro Etimol, dice que se llama a uno sacrilego porque coge, es decir, porque roba las cosas sagradas. Respondo, que, como consta por lo ya explicado, 1-2 Cus, 101-4, la causa por la que se llama a las cosas sagradas es porque están destinadas al culto divino, y así como por el orden de cualquier cosa, a un fin bueno participa de la bondad del mismo. De manera similar, por el hecho de destinar una cosa al culto de Dios, se hace de ella algo divino, y se le debe, por este motivo, cierta reverencia, que en última instancia se refiere a Dios. Por consiguiente, todo lo que implica irreverencia a las cosas sagradas es injuria que se hace a Dios, y constituye un sacrilegio. A las objeciones. 1. Según dice el filósofo en iEthic, el bien común de la nación es algo divino. Por eso en la antigüedad llamaban a los rectores de la república divinos, cual si fueran los ministros de la divina providencia, según el texto aquel de Sab 6.3. A pesar de ser los ministros de su reino, no juzgasteis con rectitud, y así, dando a la palabra un sentido más amplio, sacrilegio se llama. Por analogía, a lo que es signo de irreverencia hacia el príncipe, por ejemplo, el poner en tela de juicio, por lo que a sus decisiones se refiere, si conviene o no conviene obedecerlas. El pueblo cristiano es un pueblo santificado por la fe y los sacramentos de Cristo, según aquellas palabras de 1 Cor 6:11. Pero vosotros habéis sido lavados, habéis sido santificados. Por el mismo motivo, en 1 P 2,9 se nos dice, vosotros sois linaje elegido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo rescatado. Según esto, cuanto supone una ofensa al pueblo cristiano, por ejemplo, el poner al frente de él a infieles, constituye falta de respeto hacia una cosa sagrada. Con razón, pues, se lo llama sacrilegio. 3. Se toma aquí la palabra violación en sentido amplio, por cualquier clase de irreverencia o deshonor. Y así como, conforme leemos en iEthic, el honor está en la persona que honra, no en la que es honrada. De igual modo también la irreverencia se encuentra en quien falta al respeto, aunque no haga daño alguno a la persona que ultraja. Por consiguiente, el sacrilego, en lo que está de su parte, viola una cosa sagrada, aunque la cosa en realidad no sea violada. Artículo 2. ¿Constituye el sacrilegio un pecado especial? Lat. Objeciones, por las que parece que el sacrilegio no es un pecado especial. Porque leemos en el decreto, cometen sacrilegio los que pecan contra la santidad de la ley divina por ignorancia, o la violan y faltan contra ella por negligencia.
Ahora bien, esto es lo propio de todo pecado, pues pecado es, como dice San Agustín, 22 contra Faustum, toda palabra, obra o deseo contrarios a la ley de Dios. Luego el sacrilegio es un pecado general. Tua. Ningún pecado especial va incluido como elemento en géneros diversos de pecados. Pero el sacrilegio va incluido en diversos géneros de pecados. Por ejemplo, en el de homicidio, si alguien mata a un sacerdote; en el de lujuria, si se viola a una virgen consagrada o a una mujer cualquiera en lugar sagrado; en el de hurto, si alguien roba una cosa consagrada. Luego el sacrilegio no es un pecado especial. Tri. Todo pecado especial se encuentra a veces aislado del resto de los pecados, como, a propósito de la injusticia especial, dice el filósofo en el quinto Ethic. Pero el sacrilegio, según parece, nunca se halla aislado de los otros, sino que va siempre adjunto, unas veces al hurto, otras al homicidio, como antes dijimos, a tú. Luego no es un pecado especial. Contra esto está el que se opone a una virtud especial, es decir, a la religión, cuyo objeto es reverenciar a Dios y a las cosas santas. Por consiguiente, el sacrilegio es un pecado especial. Respondo, que donde hay una razón especial de deformidad, allí necesariamente hay un pecado especial, pues las cosas se especifican atendiendo a su razón formal, no a su materia o sujeto. Ahora bien, en el sacrilegio hallamos una razón especial de deformidad, porque con él se viola una cosa sagrada al no tratarla con el debido respeto. Por consiguiente, es un pecado especial, y se opone a la religión, pues, como dice el Damasceno, libro cuarto, la púrpura convertida en ornamento regio es honrada y glorificada, de tal suerte que, si alguien se atreve a perforarla, tiene pena de muerte, como si hubiera atentado contra el rey. Así también, si uno viola una cosa sagrada, va en contra por eso mismo de la reverencia a Dios debida y peca, por consiguiente, con pecado de irreligiosidad. A las objeciones 1. Se dice que cometen sacrilegio contra la santidad de la ley de Dios quienes la impugnan, como los herejes y blasfemos. Estos, por no creer en Dios, incurren en pecado de infidelidad, pero incurren además en sacrilegio por adulterar las palabras de la ley divina. Tú. Nada impide el que una razón especial de pecado se encuentre en más de un género de pecados, siempre que se ordenen todos ellos al fin de uno, caso que se da igualmente en las diversas virtudes imperadas por una sola virtud. Según esto, sea cual fuere el género del pecado cometido contra la reverencia debida a las cosas sagradas, se comete formalmente pecado de sacrilegio, aunque se trate materialmente de géneros diversos de pecados. Tri. El sacrilegio se encuentra aislado a veces de otros pecados, por no tener otra deformidad en tales casos que la de violar una cosa sagrada. Por ejemplo, cuando un juez saca por la fuerza de un lugar sagrado a un reo, a quien podría apresar lícitamente en cualquier otro sitio. Artículo 3. ¿Se distinguen las especies de sacrilegio por razón de las cosas sagradas? Lat. Objeciones por las que parece que las especies de sacrilegio no se distinguen por razón de las cosas sagradas. 1. Porque las diferencias materiales no diversifican una especie de otra mientras sea una misma la razón formal, pero en la violación de cualquier cosa sagrada, parece que la razón formal del pecado es siempre la misma, y que hay únicamente diversidad material. Luego esto no justifica el que haya diversas especies de sacrilegio. Tú. Parece imposible el que varias cosas sean de una misma especie, aunque difieran específicamente entre sí, pero el homicidio, el hurto y la unión sexual ilícita son diversas especies de pecados. Luego no es posible que constituyan una misma especie de sacrilegio. Por consiguiente, parece que la división del sacrilegio en especies se funda en la distinción específica de otros pecados y no en la diversidad de las cosas sagradas. Sir. También a las personas consagradas se las considera como cosas sagradas. Por consiguiente, si constituyera una especie de sacrilegio la violación de una persona sagrada, seguiríase de ello que todo pecado que ella cometiese sería un sacrilegio, porque todo pecado viola la persona de quien lo comete. Por tanto, la distinción en especies del sacrilegio
no depende de la diversidad de las cosas sagradas. Contra esto, está el que los actos y los hábitos se especifican por sus objetos. Pero conforme a lo dicho, Nananda 1. El objeto del sacrilegio son las cosas sagradas. Luego las especies de sacrilegio se distinguen unas de otras por la diversidad de las cosas sagradas. Respondo que conforme a lo explicado a 1, el pecado de sacrilegio consiste en tratar irreverentemente las cosas sagradas y que a éstas se les debe reverencia por razón de su santidad. Según esto, por ser diversa la razón formal de santidad de las cosas sagradas tratadas de manera irreverente por el sacrilego, es necesario distinguir en éste diversas especies, y el sacrilegio es tanto más grave cuanto mayor es la santidad de las cosas sagradas contra las cuales se peca. Ahora bien, la santidad se atribuye a las personas consagradas, es decir, dedicadas al culto divino, y también a los lugares y cosas sagradas, pero la santidad del lugar se subordina a la santidad del hombre que ofrece en lugar sagrado culto a Dios. A este propósito leemos en 2 Mac 5:19. El Señor no eligió la gente por el lugar, sino el lugar por la gente. Luego se peca más gravemente cometiendo sacrilegio contra una persona consagrada que contra un lugar sagrado. En ambas especies de sacrilegio se dan, no obstante, diversos grados, según las diferencias existentes entre persona y persona y entre los distintos lugares sagrados. Asimismo, en la tercera especie, la que se comete contra las cosas sagradas, hay diversos grados debido a la diversidad de las cosas sagradas. Entre ellas ocupan el lugar supremo los sacramentos que santifican al hombre, el principal entre los cuales es el de la Eucaristía, que contiene al mismo Cristo. Por eso el sacrilegio que se comete contra este sacramento es el más grave de todos. Ocupan el segundo lugar, después de los sacramentos, los vasos sagrados destinados a la recepción de aquellos, y, asimismo, las imágenes sagradas y las reliquias en las que se venera o se deshonra en cierto modo a la propia persona de los santos. Vienen a continuación los objetos destinados al ornato de la Iglesia y sus ministros. Finalmente, los bienes muebles o inmuebles destinados al sustento de los ministros. Todo aquel que peca contra cualquiera de las cosas mencionadas incurre en pecado de sacrilegio. A las objeciones, 1. No es la misma la razón formal de santidad en todas estas cosas de que acabamos de hablar, y, por consiguiente, la diferencia entre las cosas sagradas no es sólo material, sino también formal. 2. Nada impide que las cosas pertenezcan, desde un punto de vista, a una sola especie, y desde otro, a varias. Sócrates y Platón, por ejemplo, convienen en la especie de animal y difieren en la de color, si uno es blanco y el otro negro. De manera semejante, es posible también que dos pecados cualesquiera sean de especie diferente, a juzgar por la materialidad de uno y otro, y pertenezcan, a pesar de todo, a una misma especie, por ser una misma, en ambos la razón formal de sacrilegio. Tal sería el caso del que violase a una religiosa golpeándola o acostándose con ella. 3. Todo pecado que comete una persona consagrada es materialmente, y por así decirlo, accidentalmente un sacrilegio. De ahí el que llegue a decir San Jerónimo, que las fruslerías en labios de un sacerdote son sacrilegio o blasfemia, pero formal y propiamente tan solo aquel pecado de una persona consagrada es sacrilegio que va directamente en contra de su santidad. Por ejemplo, el de fornicación en una virgen consagrada a Dios. Y lo mismo ocurre en otros casos. Artículo 4. ¿Debe ser castigado el sacrilegio con multas? Lat. Objeciones, por las que parece que el castigo del sacrilego no debe consistir en una multa. Porque no suelen imponerse penas pecuniarias por culpas criminales. Pero el sacrilegio es culpa criminal, por lo que se le castiga con pena de muerte según las leyes civiles. Luego el sacrilegio no debe ser castigado con multas. A un mismo pecado no se le debe imponer doble castigo, según aquellas palabras de Na 1:9. No habrá lugar a un segundo escarmiento. Ahora bien, el castigo justo del sacrilegio es la excomunión. Excomunión mayor si se hace violencia a una persona consagrada, o se incendia o destruye una iglesia. Excomunión menor en los demás sacrilegios.
Luego no debe ser castigado el sacrilegio con penas pecuniarias. Trae, dice el apóstol en 1 2 o 5. No hemos dado jamás ocasión a la avaricia, pero parece que exigir penas pecuniarias por la violación de las cosas sagradas es dar ocasión al pecado de avaricia. Luego no parece que convenga castigar el sacrilegio con esta clase de penas. Contra esto está lo que leemos en el decreto 22Q 4. Si alguien, contumaz o soberbio, obliga a salir a la fuerza del atrio de la iglesia a un esclavo fugitivo, debe pagar 900 sueldos, y allí mismo, a continuación, quien sea declarado reo de sacrilegio debe pagar 30 libras de plata de ley. Respondo, que en la imposición de penas deben tenerse en cuenta estas dos cosas. Ante todo, la igualdad, para que la pena sea justa, de suerte que, como leemos en Sab 11:7, sea uno castigado en aquello por lo que peca. Según esto, el castigo conveniente del sacrilego, que falta al respeto a las cosas sagradas, es la excomunión que le prohíbe usar de ellas. En segundo lugar, habrá que fijarse en la utilidad, pues las penas se aplican como medicinas para que los hombres, por temor al castigo, dejen de pecar. Pero resulta que el sacrilego, que no respeta las cosas sagradas, no se aparta, al parecer, lo suficiente del pecado porque se le prohíban estas, que le tienen sin cuidado. Es por lo que se le castiga con la pena capital según las leyes humanas. La Iglesia, en cambio, que no castiga con la muerte corporal, dispone en este caso que se impongan multas, para que, por verse libres de estas penas temporales, los hombres se abstengan de cometer sacrilegios. A las objeciones 1. La Iglesia no castiga con la muerte corporal, sino que, en su lugar, penaliza con la excomunión. 2. Es necesario aplicar dos castigos cuando uno solo no basta para disuadir a una persona de pecar. Por este motivo, fue preciso añadir a la pena de excomunión alguna otra de carácter temporal, para refrenamiento de aquellos que desprecian los remedios espirituales. 3. Si el dinero se exigiese sin causa razonable, parecería que con ello se daba ocasión a la avaricia, pero cuando lo que se pretende, al exigirlo, es la enmienda de los hombres, hay una evidente utilidad. Por consiguiente, no se da con esto ocasión a la avaricia,